En el video anterior se ilustró un caso simple de la regla de la cadena. Su enunciado general es el siguiente. La regla de la cadena. Si y igual f de u es una función derivable de u y además u igual a g de x es una función derivable de x, entonces y igual a f de g de x es una función derivable de x y dy sobre dx es igual a dy sobre du por du sobre dx, o su equivalente, la derivada con respecto a x de f de g de x es igual a f' de g de x por la derivada de g de x. La regla general de la potencia. Si y igual u de x elevado a la n, donde u es una función derivable de x y n es un número racional, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a n por u de x a la n-1 por la derivada de u con respecto a x, o su equivalente, la derivada con respecto a x de u a la n es igual a n por u a la n-1 por la derivada de u. Observen muy bien esta fórmula. Aquí tenemos la función y igual a u de x elevado a la n. U de x puede ser cualquier función elevada a la n. Entonces su derivada va a ser n por esa función cualquiera elevada a la n más 1 por la derivada de esa función cualquiera, o su equivalente, como lo tenemos aquí, una función u elevada a la n va a ser igual a n por esa función u elevado a la n-1 por la derivada de esa función u. Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo 4. Aplicación de la regla general de la potencia. Encontrar la derivada de f de x igual a 3x menos 2x cuadrado elevado a la 3. Observen, de acuerdo a la fórmula que acabo de mencionar, esto que está dentro de ese paréntesis es la función u y el 3 es n. Aquí lo estamos identificando. Sea u igual a 3x menos 2x cuadrada. U es lo que está dentro del paréntesis, esa función. Entonces, f de x, que es 3x menos 2x cuadrada elevado a la 3, lo podemos ver como u al cubo. Y mediante la regla general de la potencia se deduce que nos va a quedar n, que es el exponente, por la función u, que es esta, elevado a la n-1, que en este caso era 3, ahora nos queda 2, por la derivada con respecto a x de esa función que está dentro de ese paréntesis, de 3x menos 2x cuadrada. Nos queda el 3x menos 2x cuadrada elevado a la 2, y sacamos la derivada de 3x menos 2x cuadrada, que nos queda, la derivada de 3x es 3, y la derivada de menos 2x cuadrada es menos 4x. Sí, espero que se comprenda muy bien este tema. Lo repito, la derivada de esta función es 3 por u, que en este caso es 3x menos 2x cuadrada, elevado a la n más menos 1, que en este caso nos queda 2, por la derivada de la función que está dentro del paréntesis, que la derivada de 3x es 3,
y la derivada de menos 2x cuadrada es menos 4x. Y así tenemos el resultado aquí al final. Ejemplo 5. Derivación de funciones con radicales. El problema nos dice encontrar los puntos de la gráfica de f de x igual a raíz cúbica de x cuadrada menos 1 al cuadrado en los que f' de 0 sea igual a 0 y aquellos en los que f' de x no existe. Solución. Vamos a reescribir de nuevo la función como f de x igual a x cuadrada menos 1 a la 2/3. Observen cómo la función, que era raíz cúbica de lo que está dentro al cuadrado, están reescribiendo como exponente fraccionario, que es x cuadrada menos 1 elevado a la 2/3. Este 3 es por la raíz cúbica y este 2 es porque está elevado lo de adentro de la raíz al cuadrado. Primero tenemos que pasarlo a exponente fraccionario para ya identificarlo como u a la n. Recuerden que la derivada de u a la n es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. En este caso u es x cuadrada menos 1 y n es 2/3. Derivamos, sería n, que es 2/3, por u, que es x cuadrada menos 1, a la 2/3 menos 1, que nos da menos 1/3, por la derivada de u. La derivada de x cuadrada menos 1 es 2x, como lo ven ahí. Observen, la derivada de u a la n es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Después eso lo simplificamos. Multiplicamos este 2x con este 2 y nos queda el 4x. Este 3 aquí está abajo. Y como esto tiene exponente negativo, está a la menos 1/3, lo mandamos hacia abajo para que multiplique el 3, pero ahora con exponente positivo. Sería x cuadrada menos 1 a la 1/3. Esto elevado a la 1/3. Y al pasarlo a raíz, el 3 pasa a ser raíz cúbica de lo que está dentro elevado a la 1. Como lo pueden ver ahí en pantalla.